Deming nos dejó 14 puntos. 14 puntos que en su momento son y fueron puntos bastante vanguardistas, puntos que retó a la forma como se hacía la gestión en ese momento, y nos habló de elementos que muchos hoy en día ya los consideramos como base en los elementos de gestión, pero que aún así, si yo me voy, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas en muchos de nuestros países, podemos encontrar que muchos de estos puntos todavía son aplicables y son la base de lo que podría ser su mejora. Si lo llevamos a empresas grandes, podemos discutir que algunos de esos elementos muchas veces están todavía por desarrollar en una etapa primaria de desarrollo. Entonces Deming, dentro de este concepto, con estos 14 puntos, finalmente redondeó su concepto de PSDA, su concepto de los principios fundamentales, y nos dejó estos elementos que per se, trabajarlos, ya generan en una organización una primera motivación hacia el concepto de calidad total. Entonces vamos a ver cómo estos puntos o cómo estos elementos del concepto de Deming comenzaron a trabajarse y son hoy en día uno de los principales conceptos a ser trabajados. Primero, constancia en el propósito. Tema fundamental, sobre todo si pienso en un concepto de largo plazo, de calidad total, de que no puedo hacer planes de corto plazo. Entonces, normalmente, constancia de propósito significa que si yo me trazo un plan, voy a tener en el tiempo innumerables eventos y hechos que van a girar ese plan. Yo puedo adaptar el plan y puedo girar el timón en función de lo que el mercado me diga, pero no puedo quitar el concepto del norte, de la mejora, el concepto de calidad. O sea, por ejemplo, no puedo sacrificar, como algunas empresas hacen, hoy día sacrifico un poco la calidad por proteger el margen. No, la calidad es tu norte y por ende tienes que ser constante con el propósito. Si tú sacrificas el corto plazo o tomas una decisión por beneficiar el corto plazo, mejor dicho, estás sacrificando el largo plazo. Entonces, uno de los principales puntos es la constancia en el propósito. Imagínense que muchas organizaciones hoy en día, las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, están teniendo una serie de cambios hacia un crecimiento, hacia una industrialización, donde las gerencias generales, que normalmente son las cabezas, son las que tienen todo el concepto de la estrategia y tienen un norte a pesar de que no lo tengan escrito. Las grandes empresas, por el contrario, tienen gerentes, corporaciones, gerentes corporativos, que probablemente obedecen a un norte ya establecido en una visión global de la organización, y lo que se pide es que esto sea constante en el tiempo. O sea, que quiere decir de que no es un esfuerzo de un plan estratégico de 20 minutos o 30 minutos de discusión donde se plasmó 5 líneas y después todas las personas comienzan motivadamente a seguirlos en el primer año, el segundo ya menos, el tercero ni siquiera se acuerdan de ese plan estratégico inicial. ¿Por qué? Porque comienzan a ser absorbidos por su día a día, por su operación diaria, y pierden el norte de ser constantes en el concepto del plan estratégico y sobre todo el concepto de la mejora de calidad. El segundo punto es adoptar una nueva filosofía. En este concepto implica quitar un poco el concepto solamente operativo y de cumplimiento de un objetivo por un concepto de la mejora. ¿Qué quiere decir? Que no debo aceptar o dar por aceptado los errores. Debo ser intolerante con el error, debo adoptar la nueva filosofía de que si cometo un error, inmediatamente tengo que hacer un proceso de mejora, y ese proceso de mejora me tiene que permitir que ese error no vuelva a ocurrir en el largo del tiempo. Desde este punto de vista, el concepto de buscar constantemente la mejora implica que, por ejemplo, algunas organizaciones que no han logrado desarrollar un modelo natural de mejora, implementen esfuerzos como el Six Sigma, implementen esfuerzos como el Lean Six Sigma o algunos otros esfuerzos que hagan que la organización constantemente comience a aprender. No quiere decir que esos esfuerzos deben ser el único medio para que aprendan. Lo que busca Deming con este punto es que toda la organización esté conceptualizada en el concepto de mejora. Pero si yo veo el contexto de que las organizaciones todavía no están mejorando, no están acostumbradas a mejorar, coger una de estas metodologías que hoy en día en el mercado da el primer giro y la necesidad del primer impulso, llamémoslo así,
para que las organizaciones comiencen a crecer constantemente. Entonces, dentro de este punto, el poder adoptar la nueva filosofía, el introducirse el concepto de mejora dentro de las organizaciones, es un punto muy importante a ser considerado. El tercero es acabar con la inspección masiva. ¿Qué cosa quiere decir esto? Muchas organizaciones establecen a su área de control de calidad como el realmente responsable de la calidad, ¿no? Dicen, la calidad, el responsable de la calidad es el que controla, porque él es el que dice qué pasa o qué no pasa. Error. El responsable de la calidad no es el que controla, sino el que produce, el que genera el producto o genera el servicio. Imagínense, si en una organización yo logro eliminar la necesidad de inspección porque yo estoy seguro que el producto está conforme. Entonces, bajo esa lógica, yo debería tener un proceso mucho más estable. Si mañana les dicen, por algún motivo no se puede inspeccionar ese producto, no hay tiempo, es muy costoso, o no hay forma de inspeccionarlo, tiene que salir bien a la primera. En ese momento, las organizaciones se van a ver forzadas a cambiar todo su proceso para producir productos de muy buena calidad, porque van a dejar de depender del control. Hoy en día, como saben que hay un elemento de control, como saben que hay un elemento de inspección, bajan la necesidad de cambio, bajan su necesidad de mejora y no tienen un proceso per se. Por ejemplo, imagínense en la fabricación de aviones. Un avión comercial no puede tener errores porque el costo del error es muy alto. Entonces ellos se ven forzados, muy forzados, a que el producto esté conforme. No solamente el producto del avión per se, el mantenimiento, los controles que se hacen antes de que salgan cada vuelo, etc. A pesar de eso, existen accidentes, por supuesto que existen, pero la frecuencia es muchísimo menor que otros tipos de errores. Entonces, el concepto de acabar con la inspección masiva es acabar con la dependencia de que la calidad depende de la inspección. No, la calidad depende de la mejora. Ni siquiera de hacer bien siempre las cosas, sino de mejorar. ¿Por qué de mejorar y no solamente operar como siempre? Porque, y hemos discutido, que el mercado es cambiante. El mercado constantemente va a tomar lo que la empresa o organización le da como servicio, como producto, y lo va a considerar de un momento a otro un estándar. Y aquel que le dé algo mejor que ese estándar es el que obviamente va a tener una perseverancia, un crecimiento en el mercado. Entonces yo inclusive ni siquiera puedo pensar en que no puedo bajar mi concepto de calidad, no, sino que tengo que siempre estar mejorando y constantemente innovando el cómo voy a trabajar los conceptos de calidad. El punto 4, punto que en el año 50 generaba bastante discusión, que hoy en día, a pesar de que todo el mundo dice no debes de comprar en base al precio, muchas organizaciones lo siguen haciendo. Muchas organizaciones siguen diciendo tal mercado tengo que acceder con materia prima más barata porque no valoran la calidad. Ese es el concepto errado que se tiene. Entonces dicen, no importa, yo debo de darle una materia prima barata porque como ellos no saben lo que es calidad, van a conformarse con este producto o un servicio más económico. No es así. Las organizaciones deben de valorar la calidad antes que el precio. Definitivamente el mercado va a exigir calidad. Si uno comienza a bajar la calidad, va a encontrar otro productor que le va a dar una mejor calidad. Entonces, la forma como yo puedo ser más competitivo no es reduciendo la calidad de los productos o los insumos que compro, sino es siendo más eficiente en mis procesos productivos. Si yo logro ser más eficiente en los procesos productivos, obviamente voy a reducir los costos. Y si logro reducir los costos, no voy a depender tanto de estar bajando el concepto de materia prima o de basarme en mis insumos. Hay una regla clara: si tú recibes un producto de baja calidad, tu proceso, por muy bueno que sea, siempre va a dar un producto de baja calidad. Es difícil de que un proceso corrija lo que viene de procesos anteriores, al menos que otra vez dependamos de las inspecciones masivas, de separar los productos no conformes, de establecer cuotas de producción y no de calidad, etc. Entonces, un punto importante es no a las compras basadas en precios, que es el cuarto de los 14 puntos de DEMI. Veamos el quinto, mejoramiento continuo. Mejoramiento continuo
entró a ser un punto importante donde todo lo anterior que hemos comentado, que te daba ya casi la obligación de entrar a un concepto de mejoramiento continuo, acá se traduce como un elemento que tú tienes que afrontar y como un proceso que tienes que diseñar e implementar. ¿Qué cosa quiere decir diseñar e implementar? Que la mejora continua no se va a dar solamente por un efecto casual, por un efecto de intención o por un efecto de que alguien decide que se debe hacer mejora continua, entonces ya simplemente fluye la mejora continua. No, Deming te decía, tienes que planificar la mejora continua. ¿Qué significa planificar la mejora continua? Establecer objetivos, métodos, recursos, acciones concretas que pueden ser proyectos, que pueden ser ciclos de calidad y que la organización esté constantemente ansiosa de recibir ideas, que esté constantemente ansiosa y exigente de buscar mejoras, de que no sea una organización estática y que esté en un estado de confort, sino más bien que salga de ese estado de confort y logre un cambio. Todo proceso de mejora implica un cambio, implica sacar a la organización de su nivel de trabajo ya estable, desordenar al principio para poder ordenar en una posición mejor. Entonces, este punto también tiene una resistencia fuerte al cambio y que logra justamente verse influenciado por las posibles resistencias, por las pruebas y errores que se pueden dar. Y por eso es muy importante que el punto 5 de mejora continua se base en una metodología inicial. El punto 6 es hablar de instruir el entrenamiento en el trabajo, ¿no? El entrenamiento que es no hablar necesariamente de dar nuevos conocimientos, sino de perfeccionar los conocimientos que se tienen a través del entrenamiento, generar las habilidades del personal, poder que el personal como elemento principal de nos decía en su punto 6, tiene que constantemente entrenarlo para que mejore. Imagínense un jugador de un deporte que no entrene, ¿no? Que ya tiene los conocimientos de cómo hacer las cosas, pero que no entrene. ¿Qué va a pasar? Va a perder su resistencia física, va a perder su habilidad y obviamente tú vas a darte cuenta la diferencia entre un profesional del deporte como un jugador entrenado versus uno que no es entrenado. No quiere decir que no tiene conocimiento, ambos tienen conocimiento de cómo jugar, pero uno entrenado está mucho más factible a rendir mejor. Imagínense eso en el personal, es lo que decía Deming en su punto 6. Si tú has capacitado, pero no entrenas a la persona, no le das un entrenamiento adecuado, lo que va a pasar es que esa persona va a reducir su capacidad para poder performar en el trabajo. Y ojo que el entrenamiento no necesariamente es hacer lo mismo todos los días en el trabajo, es dar un espacio, dar la forma como para que pueda perfeccionar y mejorar su rendimiento, y eso es justamente lo que Deming decía, instituir el entrenamiento en el trabajo. Entonces, en este punto 6 ya hemos visto conceptos de nuevas filosofías, de no depender del concepto masivo, de implementar la mejora continua, del no comprar basado en precios y estamos viendo el concepto importante del entrenamiento. Como punto 7 vamos a hablar un poco sobre el concepto de instituir el liderazgo, ¿no? El concepto que generó Deming en este punto 7 lo que buscaba era que las organizaciones realmente emprendan un trabajo sistemático para que el liderazgo vaya en todo nivel. Cuando me refiero en todo nivel no solamente es de alta gerencia o de jefatura, sino inclusive supervisores y los mismos operarios en cuanto a un trabajo claro. En ese concepto se dijo mucho de que deberíamos cambiar el concepto tradicional de ver a un ente superior jerárquicamente como un ente supervisor y cambiar el concepto de verlo más bien como un líder. El principal elemento de este cambio se basa principalmente en que el líder tiene que ayudar a construir, tiene que ser un elemento formativo, un elemento de imagen y un elemento que contribuya hacia la mejora continua y hacia el logro de calidad. Un supervisor más bien tiene un elemento más de carácter controlador, más de un tema de normatividad desde el punto de vista de que él es el que debe evaluar lo que se está haciendo en función de si cumple o no cumple los procedimientos
Inclusive sería más como un concepto de evaluación y castigo si no cumplen lo mandado, o evaluación y premios si es que cumplen lo mandado, pero no un concepto de liderazgo per se. Entonces, el concepto de liderazgo, lo que se quiere buscar principalmente es conciliar lo que se tiene como información de las necesidades de la organización, lo que se tiene que transmitir y lo que se quiere generar como cultura. El líder debe ser el encargado justamente de buscar esta generación de cultura dentro de la empresa. Esta cultura debe tener una serie de elementos que lo van a formar y obviamente el concepto de cultura tiene que nacer de un comportamiento y el comportamiento de una medición. Se dice de que las medidas son las que generan los comportamientos y quien establece las medidas son los líderes. Entonces el liderazgo no solamente va a ser, por ejemplo, con dar el ejemplo, sino también con establecer las medidas y a través de las medidas dar el concepto de comportamiento. Con la comunicación, la forma como va a comunicar, la importancia de cada una de estas medidas dentro de la organización es otro factor muy importante dentro del concepto de liderazgo. Inclusive Deming hablaba de que ya proponía de que no pensemos en supervisores o en jefes, sino pensemos en líderes, a pesar de que el liderazgo como concepto todavía estaba en un punto muy básico de desarrollo. Como octavo punto, Deming nos hablaba de eliminar el miedo. Cuando hablamos del miedo, está muy relacionado al concepto de que la gestión estaba basada principalmente, al igual que en el caso anterior de la supervisión, en establecer normativas o reglas que busquen que el trabajador cumpla las funciones por el concepto del castigo y el concepto de que si no hace bien el trabajo se va a retirar o lo van a retirar del trabajo o va a ser castigado de alguna manera similar a esto. Lo que Deming promovía es que yo cómo puedo hablar de fomentar el crecimiento, de fomentar el concepto de aprendizaje, de entrenamiento, si el trabajador constantemente tiene el concepto de que va a estar siempre con la espada de Damocles encima, ¿no? O sea, de que o haces bien el trabajo o te retiras, o haces bien el trabajo y te vas. No hay un tema de premiación, no hay un tema de justamente buscar que el trabajador se sienta seguro. Por un lado, algunos elementos o personas que van en contra de esta lógica dicen si al trabajador no se le pone disciplina, quiere decir que se va a relajar en el puesto de trabajo y que si se va a relajar, finalmente va a haber una serie de errores y se van a incumplir los procesos. Bajo esta lógica es un poco hablar de que siempre tenemos a los trabajadores tipo X, quiere decir que son trabajadores que si no son supervisados van a hacer mal su trabajo. Este tipo de trabajadores, entre comillas, tipos X, son los trabajadores que se deben ser siempre controlados y que deben estar siempre vigilados por normativas, que hay que ponerle cámaras, que hay que ponerle controles y una serie de elementos adicionales. Sin que exista ese concepto en ese momento, de Miñe te decía, no, va a existir un grupo de trabajadores que si tú le das la confianza, les das el concepto de desarrollo o les buscas un concepto de constante crecimiento, ellos van a trabajar bien y van a hacerlo mejor que estar constantemente con el miedo. Entonces, no trates de crear una cultura del miedo en tu industria, en tu área de servicio o en tu proceso, sino trata de crear una cultura del crecimiento por el medio del desarrollo. Sin que quiere decir que no existan los conceptos de disciplina, que no existan reglas, que no existan una serie de elementos que son importantes, pero todo en función de una cultura que yo quiero generar, ¿no? Existen hoy en día una serie de elementos como por ejemplo el que el trabajador debe estar libre, independiente, debe trabajar cuando esté con menos tensión, ¿no? Conceptos vanguardistas como lo que explica por ejemplo Google, que uno puede tener su horario de trabajo según la necesidad de la propia persona, con tal de cumpla objetivos, ya son extremos que van probablemente al otro lado, ¿no? Ya no te evalúo por el concepto de cumplimiento de las reglas, sino te evalúo por el cumplimiento de los objetivos. Entonces, dentro de ese concepto se dan cuenta que hay varios puntos importantes que ya
han pasado 60 años desde que Deming los comenzó a trabajar y que hoy en día todavía los encontramos como elementos que van generando una serie de barreras para que las organizaciones crezcan y puedan hacer que su personal, sus procesos y su calidad sea al nivel esperado. Entonces veamos qué cosa nos decía en el 9º punto. Derriba las barreras entre departamentos. Si bien es cierto no mencionó o no acuñó, genera el enfoque en procesos, el concepto principal de este elemento de derriba las barreras entre departamentos es eso, los procesos son transversales, no son procesos que se generan en una entrada y salida de un área. El área es una distribución funcional, no son distribuciones por procesos, el proceso es transversal. En este caso, el concepto de derribar barreras entre departamentos implicaba de que generes una cultura de la visión única de la entrada y la salida, de poder otorgar a tus clientes un mejor ambiente de trabajo y a través de un mejor ambiente de trabajo darles obviamente una estructura de cómo ejecutar las actividades, no pensando en lo que tienen que hacer únicamente en el área, sino en cómo este concepto lo tienen que llevar hacia más adelante y ver cómo mis productos van a ir llevando hasta que entregue a mi cliente final. Entonces, en este concepto Deming decía, elimina las barreras, trabaja más por procesos y vas a generar, por un lado, personal capacitado, personal entrenado, personal que constantemente va a estar motivado porque le vas a quitar todos los elementos necesarios que lo limitan o todos los elementos, mejor dicho, no necesarios que lo limitan. Y por otro lado, cambia un poco el contexto de tu organización para que ahora que le estás dando impulso a las personas no se encuentren con barreras departamentales que eviten ese impulso. No es impulso que debería generar que las personas interactúen con sus clientes internos, que logren mejorar la entrega a sus clientes internos, que esos clientes internos a su vez hagan lo mismo con sus propios clientes y generen un concepto virtuoso, no se ve estancado por el concepto de unidades funcionales departamentales. Hoy en día creo que ya nadie discute la importancia de lo que es el concepto de trabajar por procesos o con visión de procesos. En el punto 10 dice, eliminan los eslogans. Pero, ¿qué tipo de eslogans? No en particular no quiere decir Deming con esto de que uno debe eliminar lo que, digamos, los elementos motivadores o los enunciados motivadores del trabajo, sino que eliminen los eslogans que solamente te hagan ver o trabajar con función de la productividad y no con la calidad. Por ejemplo, es muy conocido que muchas de las organizaciones que trabajan con empresas que tienen sindicatos con cierta antigüedad premian mucho la productividad y no necesariamente premian la calidad, o la calidad no forma parte del indicador clave del proceso productivo. Lo que en otras organizaciones esto ya se ve en el día a día. Es por eso que lo que te decía Deming en ese caso es, concéntrate en eliminar solamente aquellos elementos que te generen productividad y más no calidad. ¿Ok? Por un lado. Y por otro lado te decía, ¿de qué sirve que yo te dé muchos eslogans o te promueva o te diga o te ponga en un ambiente iluminado, trabajar es lo mejor, o la cuota de producción, o acá producimos productos de muy buena calidad, por último, al final, haciendo uso del concepto de promocionar la calidad, pero si no te digo el método, cómo lograrlo? O sea, no te preocupes tanto del eslogan, sino preocúpate del método, de la forma, darle a la organización la estructura para que pueda hacerlo, darle la enseñanza, los métodos, establece cómo la organización puede cumplir esa cuota. O sea, de nada te sirve que te digan tienes que lograr esto y no te digan cómo hacerlo, porque finalmente vas a decir, bueno, perfecto, ya me lo encargaron, ya soy responsable, yo asumí ese reto, asumí esa necesidad de mejora, pero no tengo las herramientas, no tengo el método, no tengo la forma. Entonces, ¿cómo puedo llegar ahí? Y lo que vas a generar justamente es frustraciones. Y al generar esas frustraciones lo que va a pasar es que de alguna manera se va a perder todo ese círculo que uno está buscando, ¿no? Se va a perder el concepto de, otra vez vas a entrar en las cuotas de miedo, vas a entrar en el concepto que no se logran los objetivos, o que no puedo crecer, o que no me siento seguro y tengo que buscar otra organización donde realmente pueda desarrollarme.
Entonces, el concepto del eslogan es un punto importante si es que no te dice el cómo hacerlo. Las cuotas. Deming también decía, cuidado con las cuotas que solamente, como habíamos visto antes, incluyen cantidad y no calidad, ¿no? Y traduce o transforma esas cuotas por objetivos generales que no estén únicamente alineados con la producción, sino con el concepto de liderazgo de calidad. Entonces, por ejemplo, tú podrías buscar que un objetivo sea la satisfacción del cliente. Para hacer eso, obviamente tengo que tener una serie de procesos de mejoras internos, pero no ponerme un objetivo como mejorar la eficiencia en un 3% si no he visto el tema de calidad, si no he visto el contexto final que puede ser el cliente. O un objetivo de reducir los costos. No digo que sean malos objetivos, pero obviamente decía, traduce esos objetivos en algo que tú realmente quieras lograr con respecto a la calidad y tradúcelo en un concepto de liderazgo de la calidad, que quiere decir de que promueve que las personas sean más participativas, promueve que el cliente esté más satisfecho, promueve que tus indicadores de elementos defectuosos o reprocesos bajen constantemente y esos, obviamente, apoyados de un buen nivel de productividad, de un desarrollo adecuado de la organización, va a buscar que toda la organización crezca constantemente. Pero si tú solo fijas cuotas y cuotas y cuotas y no estableces dentro de estas cuotas el concepto de calidad, por más que tu organización hoy en día no tenga un problema de calidad, va a ir degenerando, porque acordémonos, lo que se mide genera comportamiento y el comportamiento a su vez genera cultura. Entonces las cuotas que yo voy a tener va a generar la cultura dentro de la organización. Entonces si yo solamente dejo cuotas de productividad y no de eficiencia y no de calidad, voy a generar una cultura distorsionada hacia esos fines o elementos. Es por ende que es necesario que uno establezca un balance entre ambos contextos. El punto 12 es los logros personales. Probablemente uno de los puntos más vanguardistas de lo que trabajó Deming y uno de los puntos que todavía queda por parte de muchas organizaciones un déficit o una deuda muy grande de implementar, ¿no? Cuando uno habla del concepto de logros personales, hoy en día muchos profesionales dicen, ok, el logro personal no va a depender de mi empresa, va a depender de mí. Quiere decir que yo debo desarrollarme, debo capacitarme y debo buscar lo más rápido posible una organización que me valore ese nuevo talento, esa nueva habilidad, esa nueva competencia que tengo. Y entonces las organizaciones están perdiendo constantemente su valor más preciado, que es el personal. Lo que te dice Deming es, elimina todos aquellos elementos que pongan barrera donde las personas se sientan orgullosos de su trabajo. ¿Ok? O sea, haz del trabajador un elemento que se sienta orgulloso y que ese orgullo le permita crecer. En su punto, en su texto, particularmente dice elimina las evaluaciones de desempeño y las evaluaciones o actividades por objetivos, porque finalmente lo frustran a la persona. Hoy en día no es tanto el concepto de eliminar eso, sino es haber cambiado el concepto del desempeño, ¿no? O sea, donde yo hoy día te evalúo no solamente por tu trabajo, sino cómo has crecido, qué opinan tus pares de ti, es una evaluación de 360 grados, es un contexto en el cual tú ves cómo toda la organización y tú al centro cómo evalúan tu performance, tanto arriba, personal superior, personal dependiente, personal pares. También te dice, ok, crece y ese crecimiento te establece una serie de cuotas y exigencias para que tú puedas seguir creciendo en función del, entre comillas, orgullo que tú puedes sentir desarrollando tu trabajo en el día a día. Entonces, bajo este contexto, el que tú puedas alinear los logros personales con los logros de la organización es uno de los puntos más importantes. Imagínense aquellas empresas y ustedes mismos cuestionense cuántas veces los han llamado y les han dicho tu línea de carrera va de A a B y para que tú llegues de A a B tienes que crecer de esta manera y eso va a permitir que la empresa crezca de esta manera. Entonces uno se sentiría totalmente de alguna manera alineado con el crecimiento de esa organización y por ende, como decía Deming, lograría que las personas estén mucho más
comprometidas o se sentirían mucho más, de alguna manera, motivadas a poder lograr este logro de objetivos que han estado planteando. Bajo este contexto, es importante también mencionar que el logro personal es hoy en día uno de los puntos actuales de la gestión moderna, de la gestión de personal o la gestión del capital humano, y Deming en el año 50 ya decía que esto tenía que cambiar por la forma como se contextualizaba en ese momento. El punto 13 es el tema de capacitación. Habíamos hablado en puntos anteriores del concepto del entrenamiento. Entonces, ¿cuál vendría a ser una de las principales diferencias contra el concepto de la capacitación? Por un lado, como habíamos dicho, el entrenamiento era practicar y desarrollar la habilidad cuyo conocimiento probablemente ya se tenía. En el punto 13 lo que se habla es de dar el conocimiento, refrescar, constantemente proporcionar a las personas ese conocimiento y comparar o complementar con el entrenamiento. Hoy en día eso se llama competencia. ¿Qué cosa es la competencia? Generar la capacitación más la habilidad de poder hacer las cosas. Entonces, lo que Deming nos dijo como dos puntos separados, capacitación y entrenamiento, hoy en día lo conocemos con el concepto de competencia. Por ejemplo, normas como la ISO 9000 te dice, debes procurar que tu programa de capacitación sea efectivo. Y al principio, muchas organizaciones, sobre todo cuando recién salió la norma, consideraban, entre comillas, efectivo tomar una encuesta al trabajador, ¿no? Usted considera que la capacitación fue satisfactoria, cumplió sus objetivos, era lo que usted esperaba, y si era así, listo, era efectivo. Conforme fue pasando el tiempo, dijeron, no es únicamente la medición de efectividad de una capacitación el hecho de que el trabajador diga que esté satisfecho, no. Es que la capacitación debió obedecer a un análisis de brechas. ¿A qué me refiero con análisis de brechas? A que debía evaluar el conocimiento o competencia necesaria, conocimiento o competencia actual, y entre estos dos puntos yo tengo una brecha. Esa brecha me genera un gap, un análisis de esas brechas y ver con qué formación y entrenamiento puedo cerrar esas brechas. Entonces, cuando hablamos de eficacia de la capacitación y generación de competencias, es medir específicamente cómo estaba antes, cómo estoy ahora y en cuánto he avanzado para cerrar esa brecha. Entonces, lo que Deming nos dijo hace nuevamente 60 años, ¿okay?, de que entrena y capacita, hoy en día lo llamamos competencias, y aún, a pesar de haber pasado tantos años, muchas organizaciones siguen midiendo únicamente cómo haber cumplido con la capacitación y no ver detalladamente si es que ésta cumplió o es efectiva para lo cual fue planificada, estructurada y demás. Y el último punto de los 14 puntos de Deming es la transformación. ¿Qué cosa nos decía Deming en ese punto? Que uno debe tomar las acciones y medidas para lograr el cambio y la transformación. Para eso debes crear una estructura de mejoramiento. Ya nos dijo, tú tienes que tener un modelo de mejoramiento, una estructura orgánica. Debes ver todos los puntos que hemos venido analizando previamente, debes estructurarlo. Y debes prepararte para transformar tu organización de una situación actual a una situación futura. Entonces, en realidad, lo que te dice Deming es, tú tienes muchos puntos que trabajar, personas, procesos, liderazgo, cliente, como ejes principales, todo meterlo como un contexto de cambio en una organización y lograr esa transformación.